2 Ministry. Continuamos en el libro de Romanos hablando acerca del Espíritu Santo, y aunque no se halle una mención específica del Espíritu Santo, es importante seguir los temas principales del libro de Romanos para hacer una conexión con relación a la obra del Espíritu Santo. Fíjense que terminamos diciendo que se habla del poder de Dios. El poder de Dios muchas veces también se le atribuye en la Biblia al Espíritu Santo, o se hace mención del Espíritu Santo y la distinción de el poder de Dios también. Entonces, en poder, y muchas personas dicen que el Espíritu Santo es solamente eso, el poder de Dios, y no es así, porque hay una distinción clara entre ese poder y también esa palabra dunamis, poder, que obra en nosotros, se le aplica a Cristo y se le aplica a Dios el Padre también. Por eso Pablo en el capítulo 1 concluye diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio que habla acerca de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego o de los gentiles. Entonces Pablo exalta ese poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios cuando creemos por medio de la fe y también el Espíritu Santo obra en nosotros. Luego Pablo va a hablar de la revelación de la justicia de Dios y habla allí en el versículo 18 sobre la ira de Dios, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Pablo allí va mencionando un sinnúmero de pecados como la idolatría, la homosexualidad, la perversidad, y al mismo tiempo él deja claro que en el versículo 20 lo invisible de él, su eterno poder y su divinidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. O sea, que Dios habla a través de una revelación general, universal, a través de la creación. También, como vamos a ver más adelante, habla a través de la conciencia del hombre, habla a través de la razón del hombre y habla a través también de la revelación de la historia, a través de la humanidad. Entonces, Pablo está mencionando esos pecados, y son pecados que eran comunes en esa antigüedad, en Roma, en Corinto, en todas esas ciudades donde Pablo fue a predicar. Entonces, cuando un judío, a quien iba dirigida la carta de Romanos, leía esta parte, sí aseveraba que los gentiles cometían este tipo de pecado. Pero más adelante, en el capítulo 2, Dios le llama la atención a los judíos de que no juzguemos ante el juicio de Dios sobre los gentiles. Por eso dice el versículo 1, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas hace lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Entonces Dios llama a no juzgar a los judíos. Los judíos ven este pasaje y dicen: sí, es verdad, ellos son pecadores, son gentiles, son perros, son inmundos, no tienen a Dios en su corazón, no tienen la revelación de la palabra de Dios. Pero Pablo más adelante le va a aclarar que los gentiles sí tienen un conocimiento previo acerca de Dios, que Dios ha puesto en sus corazones. Dios ha grabado la ley de Dios, sus mandamientos, para que los gentiles puedan de alguna manera reconocer a Dios. Que es lo que Pablo dice más adelante: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué se refiere a esto? Los que han pecado por la revelación de la ley serán juzgados, y los que han pecado sin la revelación de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá, también van a ser juzgados. Entonces dice Pablo, fíjense bien este versículo: pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Entonces Pablo quiere hacer un contraste. Sí, hay gentiles que no han tenido el privilegio que ustedes han tenido de tener la revelación de la palabra de Dios, el pacto, las promesas, la revelación de la gloria de Dios, y sin embargo siguen la palabra, siguen la justicia de Dios por seguir la ley que hay en su conciencia, en su corazón grabada. Entonces Pablo hace ese énfasis, o sea, no juzguen ustedes los judíos que tienen conocimiento de Dios, porque los gentiles, aunque no tienen ese conocimiento de Dios, obedecen. Entonces los que obedecen a Dios no son los oidores de la ley, no son los que teóricamente conocen la verdad, no son los que guardan en la letra del mandamiento, sino los que de corazón siguen a Dios. Entonces ese es el contraste que quiere hacer Pablo. Entonces, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley
para sí mismos. ¿Qué quiere decir Pablo allí? Que los gentiles que no tienen la revelación de la palabra de Dios, que se les reveló a través de la creación, se reveló a través de su conciencia, sí siguieron a Dios, mostrando la obra de la ley, fíjense allí en el versículo 15, escrita en sus corazones. En la palabra de Dios, corazón es la mente, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, o sea, el evangelio de Cristo. Entonces, Dios ha escrito la ley en los corazones de los hombres. Muchos pensamos que la ley está escrita solamente cuando nos entregamos a Dios. Dios graba la ley de Dios en los corazones. No, toda la humanidad ha nacido con la ley de Dios en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Entonces, el Espíritu Santo habla a través de la conciencia de Dios y se dirige a nosotros a través de la conciencia. Y cuando hacemos algo bueno, el Espíritu Santo lo aprueba y Dios lo sabe. Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia lo reprueba porque tenemos la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Vamos a explicar cómo surgió esto. Es un término teológico que se llama el factor enemistad. Todos conocemos la promesa de Génesis 3:15, donde lo voy a leer en la TLA, donde el Señor le dijo a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los suyos. Un hijo suyo de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Todos los seres humanos tienen esta enemistad contra el pecado en su interior por medio de la ley, como les dije, escrita en sus corazones. Lo que explica por qué tantos no cristianos tienen un sentido de justicia. Si se les presta la debida atención, guía al hombre a la justicia. Entonces, allí lo dice claramente. Voy a leer otro texto de la sierva de Dios, Elena G. de White. Dice: la enemistad de la profecía del Edén no iba a quedar restringida meramente a Satanás y al príncipe de paz, es decir, a Cristo. Debía de ser universal. Satanás y sus ángeles habían de sentir la enemistad de toda la humanidad. Si Cristo no hubiese intercedido, la raza humana se habría perdido para siempre. Imagínense si Dios puso esa enemistad y toda una generación de antediluvianos se perdió. ¿Qué hubiese pasado con todos nosotros si Dios no hubiese puesto esa enemistad natural en el corazón? Usted ve que los niños nacen con eso y tienden a hacer el bien, pero poco a poco van creciendo y se van corrompiendo y nuestra naturaleza pecaminosa induce, pero el que quiere hacer la justicia, lo recto, el que quiere ser justo delante de Dios, Dios lo va a ayudar y, como decía más adelante, eso lo va a guiar como una brújula. Por eso Pablo dice que no juzguen. A veces los cristianos nosotros juzgamos demasiado y pretendemos que la vestimenta, la formalidad, la corbata, la falda larga, todo eso nos hace más santos o superiores a aquellos que no conocen a Dios, que son gentiles. Hay mucha gente que anda en la calle, que anda maquillada, que anda con Dios en el corazón, que son nobles, que tienen la ley grabada en su corazón, que son justos, que son personas que ayudan a los demás, que son personas que tienen conocimiento de Dios y temor de Dios y no hablan mal de nadie, viven haciendo el bien. Entonces nosotros como cristianos, como le dijo Pablo a los judíos, eres inexcusable si tú juzgas. Ninguno de nosotros debemos de juzgar, porque cada quien, Dios va a juzgar a cada quien, como dice allí el último versículo, en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Dios es el juez, nosotros no somos jueces, y a cada quien el Espíritu Santo le habla a la conciencia, o dando testimonio a su conciencia, como dice en la Reina Valera. Conciencia viene del griego suneidesis y significa que es un conocimiento de uno mismo, aquella parte de la mente o de la psiquis humana, o como le dice Pablo, el hombre interior, con el cual llegamos a conocer la voluntad de Dios. De allí el sentido de culpa delante de Dios. Cuando hacemos algo en contra de Dios, siendo cristianos, siendo no cristianos, la conciencia condena la verdad y aprueba lo bueno cuando obedecemos, cuando hacemos algo correcto. Fíjense que las personas cuando ayudan a la gente, ayer vi un testimonio muy bonito de Mr. Beast, estaba ayudando a un estudiante que con su carnet de estudiante conseguía comida, había mucha que se desperdiciaba, él comenzó a regalarla y ahora está regalando comida a más de 300,000 personas. Entonces él dice que se siente bien haciendo eso y sale brincando con una camparta, comida gratis. Se siente pleno, y ese es que el Espíritu Santo lo aprueba en su conciencia. Y él no es cristiano, simplemente Dios se lo puso allí y está siguiendo esa brújula natural que él tiene en su corazón.
Por eso Pablo dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento. Pablo iba a hablar sobre su pueblo, los israelitas, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy diciendo la verdad y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo lo está aprobando. Ya entendemos que el Espíritu Santo habla a la conciencia del hombre, habla a la conciencia de Dios. Después vamos a seguir con otra parte del capítulo 2 y vamos a seguir estudiando este importante tema acerca de la conciencia. Dios los bendiga. Amazing grace, how sweet the sound that